Sin desmerecer a otros abogados, escuchemos lo dicho por Gary Prado Araúz, Gary Julio Alberto Prado Araúz, que fue uno de los abogados que más se movió en este caso. Dale. Son 15 años del atentado a la casa del Cardenal Terrazas, que es el hecho criminal que da lugar 15 años la intervención al Hotel Las Américas. Sobre el atentado a la casa del Cardenal, no existe una investigación seria que hubiera determinado quiénes fueron los autores de ese atentado. Hay un solo testimonio en juicio de Ignacio Villa Vargas, ya fallecido, que en su momento dijo que él conducía el vehículo en el cual transportaba a Luis Clavijo, a Walter Andrade y a Marilyn Vargas, estos dos últimos funcionarios policiales, y que Andrade había elaborado una bomba que fue la que se colocó en la puerta de la casa del Cardenal. Siguiendo un libreto elaborado ya antes, el Ministerio de Gobierno, cumpliendo órdenes que dicen haber emanado de Evo Morales por su propia boca, irrumpe ilegalmente en el Hotel Las Américas, produce un allanamiento por funcionario público que no está de acuerdo al Código Penal, no cumple con las formalidades y por lo tanto es ilícito. Y ahí, además de reducir al personal del hotel, apagar las cámaras, borrar los registros de internet, se vuelan las puertas de 3 habitaciones con cargas explosivas y a los ocupantes se los reduce y se los mata. Esos son Eduardo Rocha, Arpad Magiarossi y Michael Bayer. Otros 2 ocupantes de las habitaciones contiguas, las puertas de sus habitaciones son ametralladas y luego la policía irrumpe pateando las puertas y los reduce, y los golpea, los tortura y se los lleva presos a la ciudad de La Paz. Ahí se han cometido 3 delitos al menos, el allanamiento ilegal, el asesinato y las torturas y vejámenes. Hay un nivel de responsabilidad de quien ordena el operativo. Quien ordena el operativo a través de su vicepresidente, al ministro de Gobierno, a funcionarios del Ministerio de Gobierno, es Evo Morales. García Linera, Rada, Marcos Farfán, Carlos Núñez del Prado, Luis Clavijo y el coronel de policía entonces Jorge Santisteban son los 4 funcionarios públicos que están ahí, afuera del hotel en un vehículo, mientras se realiza el operativo por la policía. Se reclamó varias instancias de lo que fue el proceso abierto a partir del atentado a la casa del Cardenal y nunca se logró que la Fiscalía actuara, que se investigara. Hay una denuncia sentada en Santa Cruz hace ya varios años en la que se denuncian las torturas y vejámenes cometidos. Estaba con un rechazo, vale decir, se iba a archivar esa denuncia. A raíz de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hace 2 años, se le ha dado una revocatoria al rechazo y ahora se ha reabierto la investigación y espero mañana presentar a Juan Carlos Guedes y en los días subsiguientes a Alcides Mendoza como víctimas de lo que ocurrió 10 días después. El mismo grupo policial de manera ilegal los aprende, los tortura y los presenta en La Paz como presuntos terroristas. Entonces, se está abriendo una fase de investigación de lo que ocurrió. No se quiso investigar, se dio un manto de impunidad a los policías y a los políticos que participaron de esto, porque había que contar otra historia, la historia del grupo separatista, magnicida, de la Media Luna, de los cívicos, empresarios y políticos cruceños divisionistas del país. Esa fue la posverdad o la verdad construida por el gobierno de Evo Morales, y trasuntada en una acusación que formuló Marcelo Sosa, plagada de fábulas, de mentiras y de imposibilidad de comprobarse aún en juicio. Fíjese usted que durante 11 años tuvieron a la Fiscalía de su parte, al Tribunal de Juicio de su parte, y ni aún así pudieron probar lo que acusaban. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el gobierno de Evo Morales? Alargar el proceso para que la gente cansada de estar presa, de estar privada de libertad, se rindiera y solicitara juicios abreviados. 7 de 39 lo hicieron. Uno solo por terrorismo en calidad de cómplice, Villa Vargas. Los demás como cómplices en alzamiento armado que no ocurrió nunca. Desde la chuta del doctor Carlos Valverde Orrerí en noviembre de 1974, en Santa Cruz no ha habido otro alzamiento armado de civiles. Y se fueron a juicios abreviados 6 personas declarándose cómplices de alzamiento armado. Entonces, cómplices de delitos que no existieron.
Pero esa era la forma en la que el gobierno de Evo Morales manipulaba la justicia. Ahora les toca responder. Una comisión interamericana de derechos humanos les dice al Estado: investigue y sancione a los que violentaron los derechos humanos. El derecho a la vida de Dwyer, particularmente porque su familia ha reclamado, el derecho a la integridad física de Toazo, de Tadic, de Guedes y de Mendoza, fue vulnerado en ese operativo y 10 días después. Entonces, corresponde que la Fiscalía investigue. ¿Qué es lo que se espera con esto? Una investigación objetiva, liberada de la injerencia política. No quisiéramos que el gobierno de Arce se inmiscuya en esta investigación. Deberían dejar al Ministerio Público actuar, a los investigadores de la policía actuar, de manera que se reúnan las evidencias, que declaren las víctimas, que declaren las personas que tomaron parte de alguna u otra manera en el operativo o que fueron los funcionarios del hotel, por ejemplo, que nunca se los dejó declarar, y así se pueda construir la verdad. Y en el momento en que toque imputar, si es que se ve que Evo Morales, García Linera en particular, tienen un nivel de responsabilidad, entonces se debe remitir por la Fiscalía General a la Asamblea Legislativa la solicitud o la autorización de juicio de responsabilidades, porque eso es lo que corresponde. Si el presidente o el vicepresidente en funciones en aquel tiempo tienen una responsabilidad penal probable, se los debe juzgar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Impecable, Gary, Julio. Impecable. Así exactamente ocurrieron las cosas desde el punto de vista legal, y él en su condición de abogado lo dice porque lo ha estudiado como pocos. Ahora, yo quiero leerles, para que vean ustedes, para reforzar lo dicho por Gary, cómo actuó el gobierno. Las paredes hablan, dice el libro. En la habitación 456 de Michael Dwyer había un hoyo de disparo. En la habitación 457, Arpad Magyarowski presentaba 3 orificios en la pared cerca de la cama donde murió su ocupante. En la habitación 458 de Eduardo Rosa se encontraban al menos 10 orificios de balas alrededor de donde quedó el cuerpo. No se encontró una sola muestra de que se haya hecho un disparo desde adentro, sea en la puerta o en el pasillo. Es decir, no pudo defenderse, no pudo haberse defendido porque entran desde allá. Y Rosa, para haberse defendido, tiene que haber llenado esa pared de tiros. Y sin embargo no tiene uno solo. Y tiene un tiro en la mano que le atraviesa la mano y le llega a la cara, porque estaba rindiéndose. Vamos a seguir con la otra. En la 455 se encontraron 8 hoyos o perforaciones, 6 en la pared del lado de la cama, una al televisor y otra en un cuadro. En la 454 y 453 había manchas de sangre y disparos en el baño. ¿En el baño? ¿Salió a tirar tiros en el baño? Tadi y Toazo no recuerdan haber escuchado el grito alto policía después de la explosión. Estaban durmiendo y fueron despertados por la explosión. Probablemente el único que lo oyó fue el propio capitán Andrade. Los asesinados fueron heridos y los dejaron morir en el hotel. Los informes forenses hablan de anemia aguda y quien muere en ese instante no muere por tal situación. Informes forenses húngaros afirman que Magyarowski murió ahogado en su propia sangre. Es decir, los dejaron morir. Si te pega un tiro en la cabeza, ya no hay circulación, no hay shock hipovolémico. Hay shock hipovolémico cuando te desangras. Todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo. ¿A cuántos médicos forenses y a cuántos médicos especialistas y profesores en medicina he tenido que acudir en ese tiempo? Pero si alguien no conoce esto de aquí, es importantísimo. ¿Y cómo Rosa puede decir que hablaba con Evo Morales? Por esta dedicatoria que dice: para doctor Marcelo Sosa, con profundo respeto y admiración por su defensa a la patria, firma Evo Morales Ayma, y se hace la comparación de la firma del libro y de otro tipo de firma de Evo Morales. Entonces, el fiscal Marcelo Sosa es parte de esto.
Ponerla la segunda parte de Gary Prado, dale. Entender cómo comprender esta posición de Evo Morales cuando ya se habla de una manera más seria de la responsabilidad que tiene en este caso y dice, si me citan no voy a ir. Evo Morales está buscando que la política lo salve de una responsabilidad penal. No tiene ningún privilegio con relación a otros ciudadanos. Si es citado por el Ministerio Público, debe concurrir o lo van a aprender para que preste su declaración. Él verá si va a hacerse aprender o si va a concurrir voluntariamente. Evo Morales debe ser tratado con presunción de inocencia. No se le puede hacer a Evo Morales lo que se está denunciando que él hacía. Debe ser tratado con presunción de inocencia. Hay elementos que hacen dudar de su inocencia, pero entre tanto un juicio no lo declare culpable, debe ser tratado con la presunción de inocencia que los derechos humanos y la Constitución le garantizan. Lo mismo para todos los demás. Caso de corte ante la justicia boliviana o ante la Corte Penal Internacional. Lo de la Corte Penal Internacional creo que es más fantasía que realidad en términos de que haya algo abierto allá. Alguna vez se dijo que una parlamentaria dejó una denuncia en la Corte Penal y que había sido admitida. Nunca he visto un documento al respecto. Entonces me parece que no existe tal denuncia. Sin duda alguna es posible porque se trata de una de las formas del genocidio, lo que ocurrió en el Hotel Las Américas. Fuerza pública de manera ilegal, eliminando, dando de baja o matando a funcionarios que no están o a personas que no están armadas y que en este caso son extranjeros. Entonces sí encaja o encuadra dentro de la conducta, dentro de uno de los subtipos del genocidio. Y el genocidio hace responsables a los gobernantes cuando son fuerzas públicas las que cometen ese tipo de delitos. Pero no sé de nada que se haya hecho formalmente ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué contempla la normativa boliviana en cuanto a sanción por estos delitos? El delito de asesinato es el más grave de todos los delitos. La vida es el principal valor que protege y resguarda el Estado boliviano y por lo tanto el asesinato, que es el matar a otra persona con ensañamiento y ventaja, en una de sus formas, tiene 30 años de cárcel, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay autores mediatos y autores materiales. Están los que ordenan, facilitan y promueven el asesinato y los que lo ejecutan. Algún funcionario policial de los que ingresó al Hotel Las Américas le desencerrajó un disparo en la sien a Eduardo Rocha y le cegó la vida. Alguien le disparó en el pecho a Michael Dwyer y le estalló el corazón y le quitó la vida. Alguien le disparó a Magiarossi estando en el suelo y por la espalda 3 o 4 disparos que provocaron que sus pulmones se llenen de sangre y muera ahogado. Entonces, hay un responsable material del asesinato y hay responsables mediatos. Además de ello, existe el allanamiento ilegal por funcionario público. Se ingresó al Hotel Las Américas sin orden judicial, mandamiento de allanamiento judicial, sin presencia de un fiscal y en horas de la noche que la Constitución lo prohíbe. Entonces fue un allanamiento ilegal, no había flagrancia, por lo tanto no se puede justificar la acción de la policía en ese sentido. Fue un operativo planificado, no fue espontáneo. Y al ser planificado tiene alevosía y ensañamiento. Ahí se ha cometido el otro delito, que es el de allanamiento por funcionario público. Y está el de torturas y vejaciones, que se cometió contra Tadej Citoazo esa noche en el Hotel Las Américas, y en su traslado a la ciudad de La Paz también se los maltrató. Y 10 días después contra Guedes y Mendoza en las calles de Santa Cruz y en el trayecto entre Santa Cruz y La Paz, donde los golpearon de manera inmisericordia, a punto tal que el juez que los recibió en audiencia cautelar en La Paz decidió mandarlos con detención domiciliaria porque estaban muy maltrechos. Después se los volvieron a llevar en detención preventiva y no los soltaron por 11 años. Entonces, al menos ahí tiene 3 delitos. Se han cometido otros durante todo el tratamiento del caso de supuesto terrorismo, pero estos son los que se cometieron en el Hotel Las Américas y en los días sucedáneos con Guedes y Mendoza. Creo que queda muy claro que hay causa para los ejecutores. Perdón, y aquí quiero hacer emitir un criterio que me preocupa. Está comenzando a correr de nuevo una lista
con una cantidad impresionante de gente, y yo me temo que alguien está metiendo la mano para sacarse sus rabias contra alguno que no tiene nada que ver en esto. Hay por lo menos 7 nombres que yo no encontré nunca por qué los pueden meter. Pero, y es más, no se los llamó a proceso, no se los llamó a nada. Fueron, algunos fueron extorsionados por Sosa, otros fueron extorsionados por otros, y otros no tienen nada que ver en el asunto, sin embargo están siendo metidos con mala leche. Y eso después de 15 años es una hija putada, por decirlo menos. Ahora, no pueden alegar los policías que actuaron obediencia debida. No pueden, no, a mí me mandaron a matar y yo maté. Porque ya eso ya se ha dejado sin efecto por un montón de pactos y acuerdos internacionales. La obediencia debida se hacía en la Segunda Guerra Mundial, y a la obediencia debida intentaron cobijarse en la figura de obediencia debida los militares argentinos, y les dieron 30 años de cárcel por asesino y por haber ordenado el genocidio que hubo en Argentina en el golpe de Videla. Entonces, no hay forma de que se escapen. Si el gobierno no se mete, como dice el doctor Prado, si el gobierno no se mete, si se dejan que la cosa vaya bien, seguramente tendremos en poco tiempo este enviado de Dios. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo recortaste? A Evo Morales, que dice que alguien lo encontró y le dijo que él era enviado de Dios. Ponelo, para que nos riamos un poquito antes de irnos al corte. Dale. Dios mandó a Evo para salvar Bolivia. Muy contento. Hay que trabajar la agenda, prepararse para volver al gobierno. A mí me ha sorprendido eso. Debe haber tenido una borrachera a este hombre cuando le aceptó a alguien que le diga Dios te mandó a salvar Bolivia. Muy contento, muy agradecido. Yo la verdad, puta. ¿Y sabes cuál es la huevada? Que no hay posibilidad de evolución. Dios nos los mandó a esto y no hay posibilidad de evolución. Y estamos cagados. Vámonos al corte y ya venimos. Chocolate celebra la dulzura de ser niño todo el mes de abril con los Chocodías para el Día del Niño. Compra tu bote de chocolate de 800 gramos y de regalo te llevas 6 cremitas chocolate que combinan lo mejor del chocolate y la leche para que tus niños tengan más sabor en su día. Chocolate, sabor y nutrición. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz.